Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan hoy en esta nueva instancia del podcast constituyente por el Distrito 10. Este capítulo quiero presentarles a un invitado que se ha dedicado a la literatura de ficción e histórica, autor de La Historia Secreta de Chile, un diseñador y comunicador que hoy se postula a la Convención Constitucional por el cupo del Partido Socialista en Unidad Constituyente. Jorge Valladolid, muchas gracias por venir. Hola, muchas gracias a ti. No hay de qué, es mi deber. Bueno, primera pregunta, ¿por qué quieres ser constituyente? Es un deber, es medio complejo. Tú dijiste que no iban a ser personales. No, claro, no es personal, pero es para un poco de introducción, ¿eh? Sí, mira, hay distintas razones. Hay algunos que llevan 20 años peleando desde su podio de abogado por una nueva constitución. Hay otras personas que han sufrido los embates de la constitución actual. En mi caso tiene que ver con mi historia familiar. Yo soy nieto de obreros y campesinos. Mis papás son empleados con trabajos de porquería y yo soy el primer universitario de mi generación. Esa es un poco la historia de todos los chilenos casi, ¿sí? Desde el campo a la ciudad se convierten en obreros, hijos que tuvieron educación y nietos estudiantes. Entonces me interesa, además desde mi perspectiva como interesado en la historia. Yo soy una persona con una conciencia histórica bastante desarrollada. Entonces en este momento yo lo que siento no son ganas. Lo que yo siento no es un llamado. Lo que yo siento es una especie de deber familiar, histórico, de clase, de integrar la Constitución para construir el Chile que mis ancestros no pudieron ver, ¿no? Un Chile realmente democrático. Y a propósito de un Chile realmente democrático, lo primero que se me ocurre preguntarte al respecto de eso es cómo funcionarían las elecciones o qué tipo de elecciones defenderías. A lo mejor es más fácil si te pregunto, ¿Chile debiese seguir siendo presidencial, votar cada 4 años? Lo que pasa es que ahí se mezclan varias cosas. Pues lo primero es, sí, Chile, desde mi punto de vista, no debiera tener esta concentración de poder tan absurda como la que tiene hoy, ¿no? Un presidente es capaz de nombrar a dedo a un montón de autoridades dentro de poderes incluso que son ajenos a su ámbito, el que él pueda nombrar gente en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, o que él pueda vetar leyes, o que hasta ahora podía nombrar a dedo a los intendentes. Era algo absurdo, era casi un pequeño monarca, que también pudiera determinar qué leyes entraban con urgencia y cuáles no, podía quitarle urgencia. Entonces, en el fondo es un presidente que además era capaz de meterse en las atribuciones de otros poderes del Estado. Eso tiene que cambiar. El poder del Ejecutivo se tiene que distribuir, no solamente de él hacia atribuciones o no mezclarlas con la Cámara de Diputados, sino también se tiene que distribuir hacia las regiones. Los gobernadores tienen que ser verdaderos presidentes regionales, capaces de frenar iniciativas del Ejecutivo. Hoy día Santiago declara zona de sacrificio, no hay quien se oponga, nadie tiene el poder de oponerse. Y también tiene que entregar su poder a nivel comunal. Los municipios tienen que dejar de ser administradores de municipios y pasar a convertirse en gobiernos comunales. Y los cores tienen que tener capacidades también de fiscalización reales, no hoy día, que es prácticamente derecho a voto derecho a voz y nada más. Entonces el poder se tiene que redistribuir entre todos estos estamentos del Estado bien repartidos, sacados de ahí de la corona donde están hoy. Pero también hay una segunda patita, que es que tiene que haber poder desde abajo. Tiene que haber instancias resolutivas que emanan directamente del poder popular, del poder del soberano. Tiene que haber una iniciativa popular de ley. Las personas pueden plantear una ley que el Congreso, la Cámara tenga que debatir. Tiene que haber referéndum revocatorio para todo cargo de elección popular, todos, ¿no? Incluido desde el presidente hasta el concejal, por razones que se pueden determinar, pero tiene que haber una autoridad de parte del soberano no puede ocurrir que después de 4 años de ineptitud haya que soportar el periodo completo antes de poder tomar una decisión y envía el voto, no solamente. El voto hoy día es la única herramienta realmente democrática que tiene la gente y es poquísimo. No puede ser que a alguien se le indique que democracia es ir a votar y que tiene que esperar 4 años para hablar de nuevo. Eso es tener una sociedad completamente amordazada y amarrada. La sociedad tiene que participar, tiene que haber instancias vinculantes como las que te menciono, tiene que haber también la capacidad de que emitan juicio a través de plebiscitos, ¿no? Y plebiscito autoconvocado, reunir una cantidad de firmas para poder convocar plebiscitos comunales, regionales o incluso nacionales. Ahí tiene que haber ahí también la capacidad
de entregarle cierta vinculación a esas organizaciones que son contingentes, esas formas de la organización popular que se están dando hoy día, que es muchas personas organizadas en torno a una causa específica, que luego de resolverla se disuelven, ¿no? No puede ser que todo sea encauzado a través de formas que ya están medias anquilosadas de la participación, como las juntas de vecinos o incluso como los partidos políticos. Hay mucha gente independiente que no pertenece a partidos políticos que de pronto se une frente a una causa. Hay que buscar darle cierta forma y cierta vinculación con la autoridad establecida a esas formas de organización popular que hoy día son cada vez más comunes para que también tengan voz. Y con respecto a lo que tú me preguntas... queda bastante claro. Según yo, mi pregunta quedó bastante respondida. Pero, sin embargo, se me ocurren muchas preguntas con lo que tú me dijiste. En primer lugar, respecto a las municipalidades, hay mucha gente que piensa que son, más que un centro de autoridad local, que lo son, también son una cuna de colusión, ¿cierto? De corrupción. Y hay gente que piensa que no se le debiese otorgar el poder a un nivel tan local. Por lo menos, incluso, tenéis otro ejemplo, que son la forma en la que se repartieron las vacunas. ¿Cierto? Que cada municipalidad se pasó por donde quiso el plan del gobierno e hizo lo que quiso. Que no lo hicieron todas, por supuesto, no es por generalizar, pero pasó, puede pasar. No, por supuesto. Lo que pasa es que ahí entra el detalle, ¿no? El sesgo al que me refería cuando hablaba de gobiernos comunales y de darle autoridad también a los concejales. Hoy día, de verdad, los alcaldes son unos pequeños monarcas, son unos pequeños reyesuelos que hacen lo que quieren en sus comunas. Hay aspectos del poder que ellos tienen que mantener, incluso debe crecer, que es la capacidad de una alcaldía para administrar sus propias platas. Hoy día pueden administrar el 10%. La capacidad, por ejemplo, para definir el modelo de desarrollo que quieren para la comuna. Hoy día no pueden negarse a la instalación de ciertas formas de desarrollo industrial o empresarial, no tienen cómo hacerlo, ¿no? Y de pronto alguien puede decir, ¿saben qué? No quiero estas avícolas puestas en mi comuna, y no pueden. Entonces, hay una combinación entre entregarles formas de poder comunal que hoy día no tienen, pero también que ese monarca que hoy día tenga una instancia fiscalizadora como un consejo con dientes y uñas reales, ¿no? Cuando me refiero a gobierno comunal, me refiero a los tres poderes del Estado, que tenga una forma de ejecutivo, una forma de legislativo y una forma también de tribunal dentro de las comunas. Al dividir un poco el tribunal, lo primero que se me viene a la mente es una especie de federalismo. ¿Eso es lo que tú piensas que se puede defender en Chile? No, porque Chile no es un país que tenga zonas con una autonomía suficiente como para declararse federales, ¿no? Pienso, no sé, en Tarapacá o en zonas como Aysén, que requieren, y algunas otras que literalmente dependen, ¿no? Como las zonas más extremas, Magallanes, dependen del poder central. No, Chile debe tener un gobierno regional potente que sea capaz de defender sus propios intereses, pero Chile no están dadas las condiciones ni siquiera geográficas para tener un gobierno federativo. Es fundamental, por ejemplo, sí, que las regiones tengan la autoridad o tengan la posibilidad de impuestos territoriales, ¿cachai? No es posible que, por ejemplo, yo soy de Valparaíso, no es posible que el puerto tribute en Santiago. O sea, la razón de ser de Valparaíso no ve ni un peso de lo que se produce en el mismo lugar, ¿no? Lo mismo las mineras, hay una cantidad enorme de ejemplos. Y respecto también un poco a la territorialidad, lo más polémico que se me ocurre son en estos casos los pueblos mapuche. Un poco de reconocimiento a los pueblos mapuche indicaría que cuenten con las atribuciones que tú piensas otorgarle a cada región. Lo que pasa es que ahí caben otros criterios. En ellos se cruza no solamente la cuestión de orden territorial, sino también cultural. Chile adscribe al 169 de la OIT, donde se le reconoce a los pueblos originarios se les reconoce sus formas de organización, ciertas formas de la autonomía que subyacen a su cultura. Entonces, hay formas en que ellos juzgan los hechos, hay formas en que ellos se organizan, hay formas en que respetan ciertas resoluciones internas a las que no tiene que acceder o no debería acceder el poder oficial. Ellos necesitan, más bien no necesitan, ellos tienen, ¿no?
porque no es que nosotros se las demos, ellos culturalmente tienen formas de organización diferentes que deben ser respetadas. Y deben ser respetadas porque estamos en democracia, ¿no? Y en democracia se trata de que todos somos iguales, pero no se trata de darle a todos lo igual, sino se trata de darles a todos aquello que contrapese y los convierta en seres en equidad. Y en este caso, si a los mapuches no se les entrega la posibilidad de entenderse en su propia lengua, con sus propias costumbres, están en una forma de discriminación con respecto al resto. Me parece muy claro. Cambiando otro tema, ¿cierto? Porque me quedó bastante claro tu visión un poco orgánica. Actualmente la mayor parte de la política se relaciona en redes sociales, ¿cierto? Que, por ejemplo, Twitter, ¿cierto? Personajes como Donald Trump han subido crecer, ¿cierto? Y han subido arrastrar gente gracias al uso cotidiano de esta plataforma, incluso cuando ya era presidente. ¿Tú crees que ejemplos como este plantean el debate sobre qué tanta libertad de expresión pueden tener las autoridades en redes sociales? ¿Crees que debiesen tener prohibido el uso para comentar situaciones a su antojo? ¿O crees que se debiese regular? Eso se puede ver en la Constitución, ¿cierto? Sí, mira, no, yo estoy en contra de principio. Yo vengo del mundo de las artes, vengo del mundo de la literatura, de la arquitectura, de las artes plásticas. Y si hay algo que hace avanzar a una nación, son ciertas formas de libertad en la expresión, en el arte, en la cultura y también en el cotidiano. A ver, acá es bastante más complejo. Se trata de que uno nunca espera que un demente como Trump tenga en su poder una herramienta de esa naturaleza. Nunca ha sido la regulación en esas herramientas de comunicación las que ha traído buenos dividendos, ¿no? Porque cuando se inician estos sistemas de regulación, uno nunca sabe después en qué manos caen estos mismos instrumentos de regulación. Lo ideal es educar, siempre lo ideal va a ser educar, siempre lo ideal va a ser decir, reconoce las falacias, reconoce cuando una persona está mintiendo, verifica lo que alguien está diciendo, créele a autoridades en la materia. Un decálogo bien distribuido desde el colegio en ese sentido termina marchitando a estas flores venenosas que crecen, ¿no?, en este terreno fértil, son las redes sociales. Y a propósito de la educación, te voy a poner en algo poco convencional, ¿cierto? Hay estudios, no muchos, son pocos, que hablan sobre el servicio militar obligatorio como una zona de socialización, ¿cierto? Que permite que las clases se conozcan. Por ponerlo en otras palabras, un espacio en donde Catrillanca y Luxich se puedan conocer, ¿cierto? ¿Qué piensas tú del servicio militar aquí en Chile? ¿Pues se puede dar ese espacio? ¿Se debiese dar? Ese espacio se debería dar en las escuelas públicas. Ahí antiguamente en una escuela pública se podía encontrar un millonario con un escolar, con una persona de origen humilde, con un obrero. Eso ocurría en las escuelas públicas, ocurría en el Instituto Nacional y en muchos otros lugares. Yo prefiero que se dé ahí, que es en un ambiente de educación, de tolerancia, de diálogo, a que se dé esa socialización en un ambiente que no funciona en base a códigos civiles, ¿no? En mis conversatorios cuando hablo del tema, siempre lo digo, la cultura militar no es que uno la deteste, sino que funciona súper bien dentro de los regimientos. En una sociedad militarizada no es una sociedad democrática. Dentro del regimiento es fundamental la obediencia ciega, es fundamental la homogeneidad, la uniformidad, por un montón de razones, y todas tienen que ver con que de esa manera funciona la máquina de guerra. Pero cuando vamos a la sociedad civil, en la sociedad civil es importante la diversidad, el diálogo y la discrepancia, cuestiones que dentro de un regimiento son impensables. Entonces prefiero que la socialización se dé en un ambiente civil, laico, reflexivo, más que en ese otro lugar. Yo no estoy de acuerdo con el servicio militar obligatorio, para nada. Y a propósito de militares y Fuerzas Armadas, un poco también vienen los carabineros, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de la refundación o reforma a carabineros? ¿Qué harías? Mira, las Fuerzas Armadas en general en Chile se ha cometido un error cuando se dice que producto de la Guerra Fría, producto de la Escuela de las Américas, terminaron convertidos en una especie de policía, ¿no?, por la seguridad interior del Estado. La verdad es que no es así. Los ejércitos de América Latina han estado históricamente ligados, y cuando digo históricamente me refiero desde el descubrimiento de América, desde la colonia, ligados a una oligarquía y para protección de los intereses de esa oligarquía. Entonces, Carabineros no escapa, Carabineros no está vuelto loco después de la dictadura. Carabineros ha estado envuelto en masacres de trabajadores, de campesinos, en Ranquil, en el Seguro Obrero. Ellos fueron, lo relatan los informes Rettig y Valech, de los criminales más dementes estaban entre las filas de Carabineros. Entiendo tu Entonces, cuando estés allá, ¿qué harías? Claro,
Entonces, yo creo que la institución es una institución que está mal pensada desde el inicio, es una institución militarizada. Y Chile lo que necesita, una sociedad civil, es una policía civil, una policía. Las policías son dirigidas por civiles, con estamentos civiles, intervenidas por civiles, porque tratan con civiles, ¿no? Entonces, Carabineros de Chile debe ser disuelta por todo lo que significa, además, después del estallido del 2019. Y debemos crear una policía civil que quizás parta en el ámbito municipal, donde esos primeros policías se encarguen de resolver cuestiones de orden menor, comunal, violencia intrafamiliar, que aprendan a relacionarse con la comunidad, y después de a lo mejor un par de años pasen a recibir un arma, ¿cachai? Hoy día, después de 6 meses de un entrenamiento así, les pasan un arma y los tiran a la calle, y ahí tenéis panguipulli, ¿cachai? Entonces, primero relacionarse con la gente, después pasar a un estamento ya más profesional, tienen que ser profesionales, y que tengan como prioridad la protección y el servicio, no esta especie de policía de ocupación que es hoy día. Y cambiando abruptamente de tema, Jorge, ¿qué piensas del feminismo? Es la revolución más importante y se viene avisando desde los 60. Hay un filósofo del mayo del 68, un alemán que se llama Herbert Marcuse, que él decía, la próxima revolución es feminista y será la definitiva. Y cuando tú lo pensáis, obvio, se trata del 50% de la población del mundo que había estado en situación de desventaja desde siempre. Me parece que es absolutamente necesario que la Constitución sea una Constitución feminista. Hay 3 estamentos en realidad que son de mi interés. Que la Constitución no tenga un apartado donde hable de feminismo, que tampoco tenga un apartado donde hable de medio ambiente, y tampoco que tenga un apartado donde hable de derechos humanos. La Constitución nueva debería estar cruzada por paridad, por medio ambiente y por derechos humanos. El feminismo hoy día es sinónimo de democracia. Si esta Constitución no es feminista, no va a ser democrática. Es así de simple. Otra pregunta, ¿cómo se compatibiliza un poco lo que es la presunción de inocencia, que también es un tratado internacional, con un poco lo que es el creerle a la víctima, ¿cierto? Que eso es lo más complejo si es que no se me puede ocurrir otra cosa. Yo tengo ahí una posición que no es puntual y tiene que ver con algo que trabajé hace unos días atrás con un concejal de Providencia, se llama Peter Loch, y él es discapacitado. Y tuve una conversación muy interesante, y lo que más rescato de lo que él me dijo es: nadie como la víctima sabe, nadie más que la víctima de una desventaja puede defender de manera apropiada la causa, ¿no? Entonces, en este caso, yo le creo a las mujeres, me interesa lo que las mujeres tengan que decir sobre su cuerpo, sobre sus luchas, sobre sus dolores, y uno, en muchos sentidos, tiene que hacerse a un lado. Mira, cuando yo entendí de qué iba esto, sin yo decirme feminista, porque yo nací y me crié 10 años, este país era completamente distinto, y ha sido todo un proceso para nosotros, la gente mayor, entender lo que está ocurriendo. Sí me interesa que se desarrolle de la mejor forma. Sí, entiendo que uno no puede entender lo que han tenido que vivir, no puede entender lo que han tenido que pasar las mujeres en los últimos 5.000 años o en la última década, de manera que mi apoyo ahí es en ese sentido Perdona, ¿no te escucho? Sí, ¿cómo se traduce un poco eso en términos judiciales? Cuando esté un tribunal leyendo algo y sepa que tenga que hacer en un caso de abuso o de violación, ¿en qué se traduce? ¿En qué términos se traduce? Es que son 2 cosas distintas. El Me Too en este caso, el Me Too no choca con o por lo menos yo no entiendo hacia el Me Too, que choque con la legislación vigente de un país. Una cosa es el activismo y lo que ese activismo puede hacer para denunciar o para visibilizar ciertas situaciones, y otra cosa es cuando esa situación pasa a los tribunales y ahí tiene que operar la legislación vigente. Yo creo que son 2 cosas distintas. ¿Te escucho? Estamos, sí, no sé por qué se me mutió. Ya, llevamos poco menos de 20 minutos, Jorge, estamos llegando al final. Y ahora viene una sección de preguntas rápidas, ¿cierto? 5 preguntas, vale. O 5 o 6 preguntas que tú tienes que tratar de responder lo más corto posible. ¿El cobre se debiese nacionalizar? Sí, absolutamente.
¿La seguridad es argumento válido para limitar la libertad? No. ¿Autonomía del Banco Central? Eso tiene, yo al menos es un tema súper grande a discutir, pero al menos deberían coordinarse con el Ministerio de Hacienda, porque hay momentos donde no podéis tirarle una tasa de interés, el país está en catástrofe, ¿cachai? No puede ser todo tan frío, tiene que haber alguna orientación social en algún momento. ¿Democratización del Tribunal Constitucional? Absolutamente. ¿Piscola con blanca o con negra? No tomo. No, está bien. ¿Star Wars o El Señor de los Anillos? Star Wars, lejos. Bien. Esa fue una... sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por participar, muchas gracias por venir. Fue una muy buena instancia y pudimos recorrer bastantes ámbitos de la Constitución, por lo menos la actual. No sé, ¿te quieres dar algunas últimas palabras antes de terminar? No, darte las gracias a ti, me encanta que estés en esto y que te dé el tiempo de conversar con nosotros. Y eso es lo que debería pasar, ¿no? Conversar. Esto no se trata de llegar a la constituyente con un bloque armado y listo, se trata de dialogar para que entre todos los chilenos armemos el futuro, ¿sí? Esto entre todos. Así que muchas gracias y que la fuerza te acompañe. Vale, Jorge, vale. Chao. Chao. Ya te voy.